alabanzas. Ok, mi gente, lección 4, obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. ¿Cuál es el propósito de estudiar el curso de crecimiento espiritual? El propósito es darnos cuenta qué importante es crecer y cuán dañino es estancarse. Todo cristiano que se ha convertido a Jesús debe de anhelar crecer para arriba, no para los lados. El creyente que crece para los lados, crece para sí mismo. Se llena de conocimiento, se llena de mucha ciencia, de mucha teología, pero no sirve para nada, porque es un enano en la fe. Mientras que el que crece hacia arriba, o sea, adopta el conocimiento y lo pone en práctica, crece hacia arriba porque su propósito es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No forjarnos un nombre, sino alcanzar la medida del Señor. Para eso nos preparamos, para equipar a la iglesia, para equipar a los hermanos, para equipar a los niños, para equipar a los jóvenes, para equipar a los adolescentes, que es fundamental enseñarles a todos que debemos crecer. Por eso este curso se llama Desarrollo y Crecimiento Espiritual. Entonces vamos a ir ingresando ya a nuestra introducción. Recuerde que estamos abordando nuestro material de PDF. Todo lo que está aquí en las diapositivas fueron extraídas de los documentos de PDF. Si usted tiene la bendición de tener dos dispositivos tecnológicos en donde uno lleva la lectura en PDF y el otro está recibiendo la clase, gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Bueno, después de la última lección debemos sentirnos algo así como un hijo en crecimiento. Un valioso terreno, lo que hablábamos la lección del miércoles pasado, un valioso terreno prolijo y cuidadosamente cultivado o un inmenso y hermoso edificio en construcción. Esas eran algunas de las comparaciones figurativas que hacíamos en relación a el tipo de creyente, el tipo de corazón que debíamos tener en pro del crecimiento. ¿Con cuál de estas semejanzas nos identificamos? La verdad no importa. En cierta medida somos como estas tres cosas en una. Cada ilustración describe notables posibilidades potenciales para el desarrollo espiritual. Recuerde una cosa fundamental. De acuerdo sea la disposición de su corazón, así habrá una potencial desarrollo de sus habilidades o de su vida espiritual. Si usted está dispuesto para que el Señor lo pastoree, para que el Señor lo transforme, para que el Señor, mi amado, gobierne su vida y usted renuncia 100% a su yo personal, entonces se va a desarrollar espiritualmente de forma satisfactoria. Pero si usted solo le cede el 30% al Señor y se queda con el 70%, jamás lo va a lograr. Si le cede el 50% y usted se queda con el 50%, jamás lo va a lograr. Es todo o nada. Es todo o nada. Yo quisiera que todos los miembros de mi iglesia entendieran estas palabras, pero infortunadamente nunca ha sido así. Aún desde los tiempos de Moisés, que empezó a tratar con la congregación de Israel, jamás se vio que el pueblo al 100% entendiera el entregarse de todo al Señor. Continuamos. Una parte de esta lección lleva el propósito de mostrar a la luz de la Biblia
cosas que demoran o aún suspenden indefinidamente el crecimiento espiritual. El reconocer esas causas nos ayudan a identificarlas en nuestras vidas cuando se presentan. Esto es muy positivo. Por eso hay que estar en contacto con la palabra del Señor, porque ella es la que nos ayuda a discernir cuando aquellas acciones nuestras propias de nuestro carácter o pues que han sido de forma directa o indirecta inducidas por el mal en nuestra vida, aparecen, ¿verdad? Como comportamientos pecaminosos o comportamientos que faltan a la moral. Entonces es ahí donde debemos detectar esa falla en nosotros. Entonces, el saber por qué no estamos creciendo espiritualmente nos ayudará a utilizar nuestra voluntad para provocar un cambio. Hermano, yo quiero decirle algo en el nombre del Señor y con todo el respeto del mundo. Los acabo de conocer a todos, pues entiendo que todos los pastores de Perú, del concilio, están aquí. No sé los demás, ¿verdad? Tengo que conocerlos más, pero sí quiero decirles algo. Si usted, pastor, se mantiene creciendo, usted hará crecer también a sus hermanos. Si usted se conforma a un poquito, ese poquito se lo estará dando y compartiendo a sus feligreses toda una vida. Pero si usted, hermano, entiende que hay que estar en crecimiento espiritual, también usted, hermano, influirá positivamente en eso. Eso es fundamental. Cuando el pastor se mantiene en crecimiento, ese alimento, esa riqueza, esa vitalidad que está recibiendo, la transmite a la iglesia y la iglesia despierta, amén, y la iglesia se une a la visión del pastor de crecer primero en calidad. Primero en calidad porque eso es lo que usted va a recibir, es lo que usted ya tiene para dar. Esa misma fuerza interna saldrá hacia afuera. Y esa fuerza que sale hacia el exterior es para evangelizar, es para ganar almas, ¿verdad? Entonces nos llenamos, nos enriquecemos, eso motiva nuestro crecimiento interno como hijos de Dios y luego lo tiramos a la iglesia, lo servimos a la iglesia para que la iglesia también crezca internamente o integralmente y allí, hermanos, con una congregación que está en constante crecimiento espiritual, también tendrá que crecer numéricamente. Vamos avanzando y entramos aquí en detalle. Las cosas que impiden nuestro crecimiento. Hay enemigos del crecimiento natural. Ya lo vimos muy de paso cuando hablamos de la tierra y de los edificios. La Biblia es clara y concisa y no deja lugar a dudas respecto a ciertas áreas que impiden el desarrollo espiritual. Tenemos necesidad de conocerla. Tal vez recordemos que cuando éramos niños nuestros padres nos enseñaban cuáles cosas nos podían hacer daño. Muchos les dicen a sus hijos que deben evitar ciertas plantas y ciertos animales. Y lo primero que los padres hacen es enseñar a las criaturas a reconocerlo. Pasaremos a identificar ciertas cosas que impiden o estorban el desarrollo espiritual. Miremos la primera. Esta es la primera. Incorrecta regulación del tiempo. Incorrecta regulación del tiempo. El nuevo nacimiento comienza una época de niñez espiritual. ¿No hemos visto acaso muchas veces a los niños cuando se visten con ropas de adultos o pretenden ser adultos? Resulta gracioso verlos
pavonearse en zapatos o sandalias demasiado grandes para sus pequeños pies, o encasquetándose un sombrero que les cubra hasta las orejas. A veces les decimos a esos niños cosas como la siguiente: debes esperar a ser mayor para hacer estas cosas. Es importantísima la regulación del tiempo. No solo debe preocuparnos hacer lo que es correcto, sino que también debe preocuparnos hacerlo en el momento apropiado. Una incorrecta regulación del tiempo se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también a condiciones retardadas, como dice Hebreos 5:12. Nos brinda un notable ejemplo de condición espiritual inadecuada debido a la falta de aplicación del conocimiento de Dios hacia un permanente progreso espiritual. Se lo voy a resumir para que usted me entienda. Cuando hablamos de incorrecta regulación del tiempo, es que a veces queremos hacer cosas que no están en nuestro tiempo hacerlas. Yo recuerdo que les compartí mi testimonio cuando yo me convertí a Cristo y me bauticé. Yo tenía la pasión por enseñar. Yo quería enseñar. Yo estaba, hermano, desahuciado por hacerlo. Pero ¿qué pasa? No era mi tiempo. El querer hacerlo no en el tiempo correcto hubiese provocado un terrible problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar debía prepararme, debía caminar un poquito más con Dios, debía tener un poquito más de tiempo con la palabra del Señor, enriquecerme, documentarme para poder esperar el tiempo de Dios y servir donde yo quería servir. Entonces, eso está como que el hermano John ayer se convirtió un muchacho, y este muchacho pues era la primera vez que conocía del Señor, y 5 meses después o 6 meses después pues lo bautizó, y a los 2 años ya lo puso de pastor. Ese es un error que se ha cometido históricamente en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Esto, acelerar el tiempo, es como jugar a la ruleta rusa con una arma cargada. Tarde o temprano la va a detonar. Entonces, ¿qué sucede? Daña al prospecto de obrero y daña al prestigio de la congregación. Daña también al pastor mismo, que cometió ese error en lugar de darle un poco más de espacio al muchacho, al varón, que madurara en el Señor, que conociera de Dios, que se capacitara, que se preparara teológicamente, que experimentara un poco más la vida cristiana. Estamos cometiendo errores crasos en el Evangelio en estar adelantando el tiempo que no es suyo, no es mío como pastor, el tiempo es de Dios. Nuestra función pastoral es capacitar, es equipar, es aconsejar, es direccionar. Esa es nuestra función pastoral. Amén, como mentores. Entonces, el asunto está de que si adelantamos el tiempo, dañamos. Y si se retrasa demasiado el tiempo, como dice Hebreos 5:12. A ver, ¿quién me lee Hebreos 5:12, por favor? Algún siervo del Señor ahí que tenga su Biblia en mano. Gloria a Amén, Dios. pastor. Léamelo, hermano Juan. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales como no tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias. Oiga la censura que hace el escritor de la carta a los hebreos, a los hermanos hebreos, diciendo: hermanos, a estas alturas
Vosotros ya debierais de ser maestros, maestros, pero ¿qué? Todavía necesito o debo darles leche, leche espiritual figurativamente, es volverles a enseñar la fe en Cristo, el bautismo, la necesidad del perdón. O sea, a este tipo de cristianos no se les puede dar una enseñanza X por decir la encarnación del Hijo de Dios. No se les puede enseñar, por decir así, por decir así, una exégesis del Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando de alimento ya más pesado, grano más pesado. Porque los hermanos se han conformado demasiado a ser solo miembros. El pertenecer a un libro de registro de la iglesia no salva a nadie. No lo salva porque no puede haber fe sin fruto. No puede haber fe sin fruto, como enseñó el escritor Santiago, el medio hermano del Señor, que dijo: demuéstrame tu fe a través de tus obras. Entonces, este tipo de condición o de comportamiento es egoísta, es conformista. Amén. Solamente ir al culto, a sentarse o adorar al Señor, pero no hay en verdad un desarrollo. No se ve un avance, solo se ve la misma persona los días de culto, no hay un cambio, no hay M aquí, no hay nada. Entonces, cuando regulamos incorrectamente nuestro tiempo, o sea, que puede ser que querramos adelantar las cosas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, una persona que quiere ir al campo misionero. Yo fui promotor de misiones acá en Honduras y también fui promotor de misiones a nivel de América Latina. Anduve en varios países de Centroamérica y México y conocí muchos pastores y muchos líderes. Soy muy amigo de un montón de hermanos. Conocí muchos muchachos que se enlistaron para ir al campo misionero. Cuando fueron a la capacitación de 2 años a Nicaragua, un lugar que se llama, no recuerdo, Somotillo, la escuela misionera Somotillo. Hermano, los rostros no eran los mismos. No eran los mismos rostros cuando se enlistaron. ¿Por qué? Porque ahí les enseñan a morir. O sea, el misionero debe de ser una persona sin sentimientos. ¿Por qué? Porque si le hace falta mamá, le hace falta papá, le hace falta el perrito de la casa, no puede estar en el campo misionero. Entonces, si usted adelanta eso y efusivamente dice, bueno, yo quiero ir al campo, mándenme a las naciones, amén, adelantando el tiempo de preparación para saber cómo hacer misiones, todo lo que debe de conocer, cómo ingresar a los países que son hostiles al evangelio. No se puede ingresar así nomás, hay que tener tácticas para hacerlo, especialmente a los países africanos, ¿verdad? Que son bien hostiles. Entonces, no puede adelantar el tiempo, porque si lo adelanta, no durará 6 meses en el campo. ¿Y qué va a suceder? Vendrá derrotado. Y hay algunos que no se vuelven a levantar de la derrota. No se vuelven a levantar. Entonces, hay que esperar el tiempo correcto. Pidámosle a Dios discernimiento. Pidámosle a Dios en oración: Señor, ayúdame a saber discernir esto. Porque a usted, pastor, vendrá el hermano o la hermana. Pastor, póngame en esto. Póngame de diácono o diaconisa. Póngame de líder de damas o de presidente de jóvenes. Y todavía, es cierto, se convirtió, pero déjelo que camine un poquito más. Déjelo que camine un poquito más. Asincérese para que cuando venga
el momento de la prueba para ese hermano o hermana, no salga corriendo. No salga corriendo. Yo conocí un muchacho, se convirtió un muchacho bien dinámico y todo. Tenía una célula y en esa célula tenía un montón de hermanos, como unos 25, 30 hermanos, bien bonita la célula en una aldea. Yo predicaba cerca de allí, él pertenecía a otro gremio, otro concilio. Y había una anciana que le decía, mira hijo, no te acerques mucho a la jovencita, tú eres un joven. Y él le decía, no madre, yo estoy casado con Cristo, yo estoy casado con Cristo. Ese muchacho solo tenía un año, hermano, un año tenía en el Señor. Y de tanto y tanto que la anciana le decía, a los días sucedió que se llevó una muchacha de la célula, se la robó, se fue con ella. Eso desparramó la obra del Señor. ¿Por qué? Porque a este tipo de personas las ponemos a ministrar al Señor. El apóstol Pablo hace un señalamiento, dice que no debemos poner a un neófito. O sea, un neófito es una persona que le falta experiencia, que le falta capacitación. Como le vuelvo a repetir, mi trabajo y su trabajo es capacitar. Capacite líderes. Hermano, entre sus ovejas estoy seguro que hay personas que descollan, que destacan, que tienen habilidades de liderazgo. Hermano, prepárelos, hermano. Prepárelos, ¿verdad? Yo con gusto le comparto un material, pastor, que se llama Las 21 cualidades del líder. Hermano, mire, eso me ha dado un éxito a mí. Eso me ha dado un éxito a mí, le ha dado un éxito a un montón de mis colegas acá en Honduras. Porque este tipo de personas que traen un extra diferente, esto le va a ayudar a usted. Le va a ayudar a usted a ministrar la obra del Señor. Porque un pastor sin líderes está diezmado, hermano. Está diezmado. Entonces, pero no deje, no permita que se adelanten las cosas y tenga cuidado con los que les gusta quedarse allí sentaditos. Tenga cuidado, también para eso está la vara que el Señor le dio, mire, para darle un toquecito a esa oveja. Dice, no hermana, no, acción. Póngase las pilas, usted se me está quedando, todo el mundo está discipulando menos usted. Todo el mundo está entrando a la formación menos usted. Entonces debemos cambiar nuestra metodología e impulsar a la iglesia, amén, que busque la preparación, pero usted debe de ser el agente activo que empuje la capacitación, revolucione su iglesia, revolucione sus líderes a la capacitación, porque hay gente que tiene buenos talentos natos, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo ejecutar, no sabe cómo desarrollarse, no sabe cómo hacer una planeación. Entonces, por eso es importante que los siervos de Jehová, amén, los llamados de Cristo, se capaciten para poder inducir esto en sus congregaciones y se despierte la iglesia. Hay una palabra que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, eso es real. Eso es real. Hermano, una iglesia sin conocimiento de la palabra es una iglesia que está estancada. Es una iglesia que está allí, inerte. Pero la iglesia cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios, hasta los niños, hermano, hasta los niños, Dios levanta niños, le dio por experiencia personal. No le estoy diciendo se lo bajé de Google, no. Le digo que yo tengo niños de 10 añitos que son tecladistas. Tengo niños de 12 años que son guitarristas, que son bajistas, que tocan la batería. Tengo como mínimo 3 grupos de niños que tocan solos en el ministerio, mi amado. ¿Por qué? Porque impulsamos en la escuela bíblica de niños la formación integral de la palabra del Señor, mi amado, pero no decir, por ejemplo, este domingo estudiamos a Adán y Eva, mañana estudiamos a Moisés, pasado el otro domingo estudiamos a Abraham. No.
Usamos nosotros una metodología que trimestralmente se está viendo un tema con subdivisiones. Un trimestre, una temática. Otro trimestre, otra temática. Bien desglosado. Entonces los niños van, de acuerdo a sus edades, van captando. Y para la gloria del Señor, tenemos una niñez que ya bauticé jóvenes ya. Ya bauticé jóvenes y el otro año voy a bautizar otros jóvenes. Amén. Es un programa que lo vine implementando hace 8 años y ahora ya empecé a cosechar. Pero le digo, importante es esto. Hay personas que se quieren adelantar al tiempo y hay personas que les gusta quedarse allí. Y es lo que decía Hebreos 5:12. Ya deberían de ser maestros, pero ¿qué ha pasado? Solo quieren lechita, no quieren que se les hable, no quieren que se les cambie la dieta, les gusta solo lo suavecito. Hay cristianos que se enojan, se molestan, se ponen ariscos, como decimos en Honduras, cuando usted les habla un tema un poquito más pesado, que toca el ego, que toca donde está allí resguardecido el pecado. Entonces es ahí donde hay que atacar, porque hay muchas personas que esconden su pecado dentro del manto de la piedad, lo tiene escondidito, pero por eso no quiere crecer, ¿verdad? No quiere crecer. Entonces es importante mantener el equilibrio entre en qué momento puede y en qué momento no puede, ¿verdad? Y los que están estancados, que llegaron hace 10 años a su congregación y no pasan de ser miembros y que no quieren, de repente llegan los programas de capacitación a la iglesia y ellos no se quieren apuntar, entonces yo le doy un consejo: no les dé privilegio, no les dé privilegio, porque si les da privilegio no los va a poder mover hacia una formación comprometida. En el proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo cobran importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros basados en el tiempo que hemos llegado a ser creyentes. También está a cargo de nuestros tiempos de crisis. Eclesiastés 3:1-8 nos habla respecto al control de Dios de los tiempos y las sazones. O sea, Dios nos perdonó, Dios se reveló, Dios nos limpió, pero está esperando fruto. Si no, pues mire el libro de Juan, en su capítulo 15, que habla de la vid verdadera. Habla que los pámpanos, las ramitas pequeñitas de donde sale el fruto, es importante que el pámpano dé fruto, ¿verdad? Fruto en todos los sentidos: social, familiar, espiritual, en todos los sentidos. Entonces Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero está esperando nuestra reacción, ¿verdad? Nuestra reacción. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nacimos de nuevo? Tal vez ese nuevo nacimiento ocurrió recientemente, tal vez somos seguidores de Cristo de mucho tiempo atrás. Recordemos que el tiempo transcurrido reviste gran importancia, ¿es cierto? Es cierto. Pero hay una cosa importante que hay que notar aquí. Mucha gente dice: bueno, yo me convertí hace 30 años. Ah, qué bien, pero ¿cuántos años ha caminado con Cristo? Ese es el problema, pues. Si tiene esos 20 años o 30 años de estar caminando con Cristo, gloria a Dios. Pero si estuvo 15 en el mundo vagando y solo 5 ha vuelto al Señor, solo 5 tiene, pero se convirtió hace 20, entonces perdió 15. O sea, cuando caminamos con el Señor, por ejemplo, yo me convertí en el 94. El 17, el próximo martes, la siguiente semana, el 22 de septiembre de este mes, cumplo 30 años de haber conocido a Cristo. Y he estado caminando con el Señor. Entonces, ¿qué sucede en ese tiempo? Usted toma experiencia. Usted aprende a conocer a Dios. Usted aprende a discernir las cosas de Dios. Usted concluye
de que debe mantenerse cerquita del Señor para poder crecer. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, o que es separado de mí, nada puede hacer. Entonces, caminar con el Señor son puntos que nos ayudan a tomar experiencia en el camino de Dios. No debemos esperar de nosotros mismos más de lo que Dios espera de nosotros. O sea, nunca se preocupe en dar lo que no puede. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está capacitado para orar 35 minutos, escuche bien, no se sofoque por darle al Señor una hora de oración. O sea, Dios no le está pidiendo eso. Dios no le está pidiendo tiempo. Dios le está pidiendo lo que usted le puede dar. Usted no va a impresionar a Dios, mi amado. No va a impresionar a Dios porque le quiera dar una hora. Jamás lo va a lograr. ¿Por qué? Porque ni los discípulos caminando con el Señor pudieron darle una hora. Se le durmieron. ¿Va? Entonces, dele a Dios lo que usted le puede dar. No le dé más porque va a quedar. Bueno, hay una bulla aquí de unos hermanos ahí que andan haciendo una bulla. Entonces hay que darle a Dios lo que le podemos dar. Bueno, ahora vamos a ver otro factor que impide el crecimiento. Incorrecto ejercicio de la voluntad. Incorrecto ejercicio de la voluntad. ¿Por qué estudiar este curso? Si la madurez se produjera en forma automática, ¿por qué esforzarnos en alcanzarla? Ya sabemos la respuesta. Pero la madurez no viene así. La madurez viene con el caminar con Cristo y con conocer de su palabra. Dios dispone el kairos, o sea, el tiempo de Dios. Pero nosotros nos toca decidir cómo responder al mismo. Cuando Dios nos creó, nos proveyó de una voluntad. Y este es el aspecto más elevado de nuestro espíritu, la voluntad. Dios ha escogido y decidido no violar los derechos de esta cualidad que nos otorgó. O sea, estudiantes, nosotros somos propietarios absolutos de nuestro libre albedrío. Por eso Jesús jamás los obligó. Él dijo estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si uno de ustedes toma la decisión de seguirme o de venir a mí, lo primero que debe de hacer es tomar la cruz, negarse a sí mismo, o sea, renunciar totalmente a su yo personal y seguirlo. ¿Por qué? Porque no puede haber compromiso sin suprimir la voluntad al Todopoderoso. No podemos negociar con Cristo. No podemos decirle: mira, Señor, hasta aquí voy a llevar la cruz, pero de aquí para allá déjame hacer yo mismo. Yo quiero tener propia vida. Perdón, bienaventurado todo aquel que pierda su vida por causa de mí, porque éste la hallará. O sea, todo aquel que pague el precio, que renuncia a su propio yo, a su propio ego, a sus propios derechos, por Jesucristo, esta persona recibirá 100 veces más de lo que dejó. ¿Cuántas personas? Aquí está el asunto. ¿Cuántas personas se convierten en la iglesia? Vamos a ver, hermanos, cuántas personas se han convertido en su ministerio a lo largo de los años, hermano. ¿Cuántas personas han pasado por su mano? Yo tal vez me pueda decir, hermano, unos 300 personas, 500. Pero ¿qué sucede? De todos esos son
poquitos los que dicen, yo le cedo mi voluntad al Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios sabe quién va a ceder la voluntad. Dios sabe quién le va a decir, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Pablo dijo ahí, se acabaron mis deseos, se acabó mi voluntad, ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cede su voluntad, o entre comillas, cuando el hombre pierde su voluntad ante Dios, gana. Entonces es allí donde Dios gobierna su vida, donde Dios pastorea su vida y donde Dios lo lleva a niveles altos en el ministerio y en la fe cristiana. Los que no ceden la voluntad no pueden caminar con Cristo a las profundidades de sus aguas. Jamás. ¿Por qué? Porque todavía tienen un porcentaje atado a Egipto o a este mundo. Vamos a ver aquí Hebreos 5, 11 al 14, que creo que es casi el mismo texto que nos leyó hermano Juan. Y la censura del escritor de la carta a los Hebreos, diciéndoles que los hermanos ya debían de ser adultos espiritualmente. Es correcta la traducción del verbo en el versículo 11 de la versión Reina Valera, revisión 960, por habéis hecho. Los creyentes hebreos no siempre fueron torpes, lentos y duros de mover. El verbo griego notros significa duro de empujar. Una traducción libre diría así: hay muchas verdades que no pueden ser explicadas porque se han hecho lentos y pesados para entender. O sea, en el buen castellano, se han acomodado. Vemos claramente que los creyentes hebreos tenían la facultad de escoger en la materia. Estaba involucrada la voluntad. Habían endurecido su corazón contra el proceso del crecimiento. Mira, hay gente que dice, no, yo ya lo sé todo. ¿Qué es lo que me va a enseñar ese pastor a mí? No, hermano, yo ya lo sé, ya me lo sé. En otra ocasión voy a ir. Llegó otro seminario, ese ya sé de qué van a hablar. Son personas obstinadas que cierran su corazón, ¿ok? Ponen un muro delante de la puerta del conocimiento, o de la opción de conocer, y dicen, no, yo ya lo sé, ¿verdad? Ya lo sé. Entonces, ese es pecado delante de Dios. En la última parte del verso 12 nuevamente aparece el concepto de que la gente era lenta para entender. Tenían que tomar leche y no podrían ingerir alimentos sólidos. En cierta medida parece justo afirmar que la mayoría de los creyentes son maduros en la medida que desean serlo. Dios provee la escuela correctamente, pero somos nosotros quienes decidimos si hemos de aprender o no. Así es. Así claramente es. Es cuestión de voluntad. El que entrega la voluntad avanza. Pero el que se reserva, como le dije hace unos minutos, el que se reserva 30, no, este 30% es mío, esto no se lo doy al Señor. ¿Cuándo va a crecer así, mi amado? Jamás. Porque la voluntad la tiene negociada. Dios no puede trabajar. Dios no puede trabajar con un 30%. Tiene que trabajar con el 100%. Oiga bien. Y si se reserva el 30, mire lo que viene. Viene el desierto o viene la trituradora. Hay una palabra en los profetas, no sé en cuál profeta, no sé, hermano, yo no soy muy textólogo, pero sí, agarro el texto y ya sabe. Hay una palabra en los profetas menores que dice el profeta en términos metafóricos: la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Hablando de que Jehová es el esposo e Israel es la esposa, metafóricamente, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque en el desierto no hay deleite,
no hay lujo, no hay abundancia, no hay comodidad, no hay amigos, no hay pompa. Ahí hay soledad, escasez, tristeza, angustia, y por ley tiene que doblegarse delante del Padre. Entonces es allí, el desierto, en la crisis, es allí donde se doblega el corazón altivo. Esos que dicen que ya lo saben todo y que saben más que el pastor, allí en la crisis del desierto, los doblega el Padre y se vuelven humilditos y mansitos delante del Señor. Entonces, eso es lo que pasa con aquellos hermanitos que dicen que lo saben todo y que no ocupan ser enseñados y menosprecian a los mentores. Hay que enseñarle a la iglesia que se deben valorar a los mentores. Hay que enseñarle a los hermanos que debe haber amplitud para recibir la enseñanza. Desde el momento que el pastor permite que un hermano o una hermana llegue a enseñar, es porque conoce su hoja de vida y sabe que no es cualquier persona que va a llegar. Otro problema, otro factor, amado, otro factor que impide el crecimiento, dieta deficitaria, o sea, en términos peruanos y catrachos, mala alimentación. Hay un dicho, gracias Pastor John, gracias, lo voy a apuntar porque ese texto me fascina. Hay un dicho en numerosas culturas y civilizaciones en cuanto a que el hombre es lo que come, fíjese que sí. Eso es real, hermano, eso es real. Es importante no solamente cuánto se come, sino qué se come. Algunos alimentos contienen sustancias que solamente producen grasa. Otros alimentos son excelentes para reponer fuerzas y energía, claro que sí. No puede caber la menor duda de que el crecimiento espiritual se ve limitado o disminuido por nuestra dieta espiritual. En cierta medida, ya hemos visto algo de esto en la lección 3. El creyente recién nacido debe desear la leche espiritual. Pero para poder crecer el creyente debe pasar de la leche al alimento sólido. Es muy correcto. Es muy correcto. Hay un tiempo prudencial donde el creyente debe de recibir las doctrinas básicas. Pero es importante que quien instruye debe conocer las doctrinas básicas. Amén. Debe conocer las doctrinas básicas. ¿Para qué? Para que este recién convertido vaya por el camino correcto del crecimiento. Una vez que terminó su proceso de discipulado, pasa a un discipulado un poquitito, un nivel 2, un poquito más nutrido, ¿verdad? Ya no se está hablando del perdón de Dios ni de la fe en Cristo, se está hablando de otro tipo de temática más pesada, ¿verdad? Entonces es ahí donde, como decíamos antes, la escuela que Dios pone es para que vayamos recibiendo toda la capacitación adecuada en tiempo y forma y así garantizar un crecimiento saludable. Ni se adelanta ni se pasa de maduro tampoco. O se queda madura verde. No, va creciendo saludablemente. Observemos Hebreos 5:12, que si los creyentes estuvieran progresando, serían capaces de ser maestros. Maestros. ¿Qué pasa con el grado de maestro en los tiempos de los apóstoles? Habían dos ministerios que los apóstoles peleaban mucho. Uno era el pastor, el otro era el maestro. ¿Por qué? Porque se ganaban miles de almas, pero ¿quién pastoreaba esas almas? Se necesitaba la presencia de un pastor. Y quien instruía y educaba las almas, se necesitaba un maestro. Entonces, ese nivel de maestro, los apóstoles, los escritores sagrados, lo veían como la plena edad madura de un cristiano. O sea, debe pasar un tiempo, claro que sí, y por eso el escritor los
los regaña, los corrige y les dice, hermano, yo pensé que ustedes yo iba a hablar con maestros ya. Yo pensé que iba a darle una conferencia a los maestros de la iglesia. Pero no, todavía andan con pañales. Todavía andan fijándose en los defectos de los demás. Todavía señalan a los pecados de los hermanos. No, a estas alturas ya ustedes deberían de ayudar a otros más bien. Ustedes deben estar enseñando a otros. Pero todavía están enseñando, como dijo Pablo, siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Entonces eso viene a ser un estorbo, un tropiezo en el desarrollo general de la iglesia. Pero el pastor debe ser audaz, no enamorarse de esos hermanitos. Usted no quiere crecer, lo siento, quédese por ahí. Yo ahí soy. No quieres crecer, quédate por ahí, otros van a crecer. Con esos me voy a la guerra. Pastor, no debe enamorarse de esas personas, aunque diezmen bien, aunque ofrenden, aunque donen. Pero si no quieren crecer y solo están puestos como el semáforo para señalizar a los demás, no, mano, no. Déjalos ahí. Déjaselos a Cristo para que los meta a la trituradora. O como dice el libro de Oseas, los lleve al desierto, a dar una paseadita al desierto. Entonces, no estaban en condiciones de comer alimento sólido, digerir directamente la verdad, sino que tenían que tomar leche, o sea, comida predigerida, comida de bebé. Comida de bebé. Ese tipo de hermanos son los que si usted no le da la bienvenida en la iglesia, esos hermanos se van de la iglesia. Ya son viejos en el Señor. Y todavía quieren que los anden chineando el pastor. No, hermano. Yo te voy a dar un consejo, no te enamores de esa gente. Dios te va a dar gente que te va a seguir. Dios te va a dar gente que quiera. Yo le digo al Señor, dame gente que tenga hambre de ti. Que deseen seguirte. Porque hay gente que solo son como el cuadro, solo están pegados a la pared para que todos los vean, pero no quieren hacer nada. ¿Algún otro tema que estudiar la verdad de Dios en la Biblia, piadosamente aprender de Dios en oración y luego preparar su propia mente y espíritu para enseñarles a un nivel tal que pudieran aprender? Ese debe de ser la cualidad del creyente. Pedirle a Dios en oración, abre mi mente, dame sabiduría. Hermano, yo tengo 30 años de estarle diciendo, Señor, dame sabiduría y entendimientos profundos en tu palabra para poderle servir a mis hermanos. 30 años tengo. Y cada día siento que debo pedirle más, aunque saque todos los títulos, aunque saque todos los logros académicos en teología, en ministerio, en lo que sea. Yo siempre estoy necesitando de la iluminación de Dios para servirle a la gente. Entonces, hay hermanos que solo se conforman a lo que reciben en el culto, pero no hacen nada por sus vidas espirituales. Ahora veremos las cosas que ayudan a nuestro crecimiento. Anteriormente analizamos el poder de crecer que yace en toda vida. Luego, en la primera parte de esta lección señalamos las razones por las cuales no se produce el crecimiento. El crecimiento tiene sus limitaciones y sus enemigos. Comenzamos a crecer cuando recibimos a Jesucristo. Claro que sí, ese es el génesis de la vida espiritual. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando el señorío de Jesús en nuestra vida. Ya hemos aprendido que este es el proceso de nacer de nuevo. Nuestra nueva vida es una vida espiritual. Recordamos la descripción que hizo Jesús de esta experiencia. Se halla en Juan 3:6. Por favor, léame Juan 3:6. Juan 3, capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Léalo, hermano Juan. Léalo. Gracias. A ver, dice la palabra de Dios, Juan 3:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Amén. Qué buen texto este, un texto teológico. Un texto teológico que nos enseña que el nuevo nacimiento es producido por obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el comienzo de nuestra vida espiritual. Es cuando nosotros nos entregamos a Cristo y a partir de ahí, de ese encuentro con Él, nuestra vida empezó a ser diferente. Empezamos a repudiar el pecado, empezamos a desechar el pecado, a decirle no a las ofertas pecaminosas, empezamos a hacer lo correcto, empezamos a tener hambre de la palabra, a querer estar en la iglesia, adorar al Señor, botamos la música mundana, botamos un montón de cosas mundanas, no volvimos a fiestas paganas. Ese es el punto de inicio de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es producido por el Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano si no se ha convertido de nuevo, si no ha recibido el encuentro con el Espíritu Santo. Porque muchos dicen yo soy cristiano, como los católicos, como los adventistas, como los mormones, como un montón de religiones que dicen que siguen a Cristo, pero sus vidas lo niegan. ¿Por qué? Pues porque no hay un cambio interior. Y una de las cosas impresionantes de este párrafo bíblico es que nos enseña que el cristianismo es sucesor del judaísmo. El judaísmo era una religión en la carne, usted ve, pero el cristianismo surge en lo más profundo del corazón, en el alma y el espíritu, que es allí donde nacemos de nuevo. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces los hombres que nacen por voluntad de varón y de mujer, es una comparación que es un producto, un nacimiento terrenal. Y por supuesto hará todo lo terrenal, todo lo que a naturaleza terrenal compete. Pero el nacimiento espiritual hará todo lo que la nueva criatura en Cristo hará todo lo que a naturaleza espiritual corresponde. Lo que ya dije. Usted empezó a adorar a Dios, sentía aquella conexión con Dios, pasaba horas orando, quería estar en la iglesia, ese primer amor era increíble. Yo lo disfruté. Entonces, hermanos, vamos a ver el primer factor para crecimiento. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Este es nuestro ayo. Este es nuestro tutor. Recuerde que la palabra ayo en la doctrina paulina significa, en la teología paulina significa nuestro tutor, que es el que nos aconseja, nos dirige, nos instruye, nos enseña, nos da la fuerza hasta que nosotros cumplamos la misión. Es importante entender de qué manera el Espíritu nos ayuda a crecer. Hemos visto cómo los padres ayudan a los hijos a crecer, enseñándoles a caminar, mire lo que estoy diciendo, a hablar, ayudándoles pacientemente a madurar. De manera similar, el Espíritu Santo es el instructor en la vida del nuevo creyente. El apóstol explica este proceso en 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu, perdón. Esto lo explica en el 1 Corintios. ¿verdad? Número 2, el Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios. Es Él que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Él que nos enseña. Es Él el que nos instruye, nos dirige. En cierta ocasión estaba tratando de interpretar un texto yo. El texto decía, salgamos pues fuera del campamento, fuera de la puerta al campamento, por ahí decía, y comamos la Pascua que por nosotros es sacrificada. Por ahí decía el texto. Yo no hallaba cómo interpretar ese texto. Orando al Señor,
yo le dije, Señor, por favor, ayúdame a interpretar este texto. Y yo recuerdo que mi pastor me había regalado una computadora. Y en la computadora me había instalado la CompuBiblia. La CompuBiblia tenía la Biblia en un lado y las notas explicativas en otro lado. Hermano, mire, cuando el Señor me muestra en visión a dónde está la interpretación, exactamente vi la pantalla. Y vi el texto, y vi la nota explicativa, y me levanté de orar, y fui y vi el texto que Pablo invitaba a la iglesia a salir fuera del campamento, más allá de la puerta y comer la Pascua. ¿Y sabe qué decía? Decía que Pablo invitaba a los cristianos a abandonar la vieja vida, la vieja levadura, y comer, participar de la nueva vida en Cristo que proporcionó su sacrificio en la cruz. Y decía también presentar nuestra masa sin levadura, o sea, una vida consagrada al Señor. ¿Por qué? Porque quien produce la vida espiritual en santidad es el Espíritu Santo. No nos perdamos. Ya le pueda hablar todos los idiomas de este mundo. Ya se pueda saber los 66 libros de la Biblia. Ya pueda ser un maestro en exégesis, en lo que sea. Pero debe de tener santidad. No habrá crecimiento espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo. Es sumamente fundamental. La primera carta a los Corintios en capítulo 2, verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, correcto, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué afirmación! El Espíritu Santo viene a ayudarnos a conocer todo lo que proviene de Dios. Hermano, el Espíritu Santo es el transmisor. Así como me reveló a mí eso, así le trajo a Pablo las grandes doctrinas o verdades fundamentales de la teología del Nuevo Testamento, como la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo y así muchas otras doctrinas que se encuentran en la teología paulina, que son fundamentales para nuestra fe cristiana. Es el Espíritu Santo quien nos revela, quien nos da a conocer la voluntad del Padre. Cristo está pastoreando la iglesia en la tierra a través del Espíritu Santo o Espíritu de Cristo, como también se le menciona. Podríamos decir que el Espíritu viene para ayudarnos a crecer hasta alcanzar la plena madurez. Nos ayuda a madurar. Pacientemente trabaja con nosotros en la prosecución de esta meta. Pero ¿cuántas veces retrocede Él también junto con nosotros? Si nosotros retrocedemos, también Él retrocede. Porque Él tiene un plan. Él tiene un propósito con los peruanos. Él tiene un propósito con los obreros en Brasil, con los obreros en Chile, en Argentina, en el Ecuador, en Colombia. Él tiene un propósito con todos los obreros en todo el continente americano. Pero de acuerdo a nosotros, hermano, renunciamos a nuestra voluntad y se la dejamos a Él, Él va a avanzar. Si usted avanza, Él avanza. Si usted retrocede, Él también retrocede. Así trabaja. Jamás lo va a forzar. Jamás lo va a forzar. Él va esperando su respuesta. Su respuesta. Por eso nos manda a orar. Por eso nos pide leer la Biblia. Por eso nos pide capacitarnos. Para que todo lo que Él trae a nuestra vida pueda ser recibido correctamente. Y si trae alguna revelación poderosa a su vida, no le vaya a hacer daño. Porque hay gente que al menos ve una cosita en visión y ya andan caminando en las nubes.
Todo tiene su tiempo delante de Dios. Recordemos que Jesús nació en forma humana por la intervención directa del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cumplir su propósito humano. Fue dirigido por el Espíritu para llegar a ser el obediente siervo del Padre. En todo el Evangelio de Lucas vemos al Espíritu Santo rodeando a Cristo. Y vemos a Cristo dependiendo de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo lindo de estudiar esto. Es fundamental. Entonces, si siendo que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, dependió del Espíritu, también nosotros debemos depender de él. Seguimos, el Espíritu Santo obrando por intermedio de nuestro espíritu. El Espíritu Santo actúa por medio del espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, tal cual hemos visto, es su más elevada naturaleza. Hermano, el espíritu humano es la más elevada forma de vida que existe en nuestro ser interior. Así como un tapete está tejido, enhebrado, así está el espíritu, el alma y el cuerpo. Está entretejido. Así está. Entonces, cuando usted y yo estábamos en pecado, nuestra alma estaba gobernando, era la que tenía la hegemonía y la dirección total de la voluntad humana. Pero cuando escuchamos por primera vez la palabra de Dios y nos tocó el Señor y nos convertimos y nacimos de nuevo, entonces el espíritu del hombre, que es la más elevada naturaleza del hombre, despertó a la vida espiritual. Entonces es allí donde el Espíritu de Jesucristo viene y ministra nuestro ser. Es el espíritu humano que recibe la orden, mire usted, de orar. Es el espíritu humano que recibe la orden de leer la Biblia. Es el espíritu humano que recibe la voz de Dios de ir. Es el espíritu humano que se contacta con Dios a través de la intercesión. Es el espíritu humano que impulsa al alma y al cuerpo a congregarse en la iglesia. Es el espíritu humano que tiene hambre de Dios y se mete en ayuno, impulsa al alma y al cuerpo para estar en contacto con el Creador. Él tiene conciencia total de Dios. Así como el alma tiene conciencia total del mundo externo, que hay que hacer muchas cosas para sobrevivir, así es el espíritu humano. Esto lo hace distinto de los animales. Es el mayor regalo de Dios al hombre, habernos dado espíritu humano. Entonces, los animales solo poseen alma o llamado instinto. ¿Okay? Pero el hombre no, el hombre posee espíritu. Y eso lo hace un ser espiritual en un cuerpo humano de carne. Entonces, eso hace del hombre un ser totalmente diferente a todos los seres creados. Está compuesto de personalidad y tiene la capacidad de pensar racionalmente. En cierta forma, nuestro espíritu puede ser comparado con una escalera. La más elevada y la más piadosa parte de esta escalera es nuestra voluntad. Voluntad. Allí está, en el espíritu está la voluntad. Si alguno me sigue, donde yo esté, él también estará conmigo. La voluntad es la facultad que tenemos de escoger o tomar decisiones. Cheque esto. La voluntad es la facultad que tenemos de escoger o tomar decisiones. Los teólogos llaman a esto libre albedrío moral. Esto quiere decir que Dios le asigna al hombre una parte en la determinación de lo que habrá de ser. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pero nos regaló el libre albedrío. O sea, la capacidad de elegir si quiero seguirlo o no quiero seguirlo. Si quiero obedecerlo o no quiero obedecerlo. Ese es el libre albedrío. Bienaventurados, pues,
Los que ceden ese libre albedrío. Finalizamos con esta diapositiva. Leemos en Gálatas 5:25 que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otro aspecto del control es el diario control de nuestras vidas, es decir, la total entrega de nuestra voluntad. Esto toma el nombre de andar en el Espíritu. O sea, si el Espíritu nos dio vida, entonces entreguémosle toda la voluntad. Andar en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no aquellos que andan conforme a la carne, sino conforme a la voluntad del Espíritu. Romanos 8:1 en adelante. Los que andan conforme a la voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo jamás lo llevará a pecar. El Espíritu Santo jamás lo llevará a una vida carnal. O sea, una vida carnuda, pues. El Espíritu Santo nunca lo llevará a experimentar el pecado. Nunca. Por eso se llama Espíritu Santo. Esto toma el nombre de andar en el Espíritu. Es la forma en que vivió Jesús. Ahí está el asunto. Por eso es que a Jesús no lo podían hacer caer en pecado. Era imposible. ¿Por qué? Porque su vida entera estaba gobernada por el Espíritu. Su carne jamás pudo. Ahora, hermano, yo quiero explicarle algo aquí, para que usted entienda esto. ¿Por qué Jesús no pudo ceder a la tentación del pecado? ¿Por qué Jesús? Aunque él era humano. Según la genética, que es la ciencia que estudia la formación de los seres vivos, o la concepción de los seres vivos, María aportó 23 cromosomas, porque para que un ser vivo se forme necesita 46 cromosomas. María aportó 23 cromosomas en su óvulo, pero estos 23 cromosomas, lo único que aportarían, ¿verdad? Era parentesco. Pero, según la genética, quien aporta la sangre del individuo es el varón, que es el espermatozoide. Entonces, cuando se fecunda el óvulo de María para que nazca el niño Jesús, quien produce la concepción es el Espíritu Santo. Entonces, quien estaba aportando los 23 cromosomas que incluían la sangre del individuo era el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando se forma el individuo, la sangre que fluye en el niño, en el vientre de María, no la aportó María, la aportó el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, cuando este niño naciese, no traería el ADN de Adán, no traería el pecado original en su sangre, era imposible, porque la sangre la aportó el Espíritu Santo en ese espermatozoide. Entonces, por eso era imposible que Jesús cediera a la tentación, porque no había conexión de él con el pecado. Nosotros hoy tenemos conexión con el pecado. Si nos descuidamos, hermanos, nos destruye el pecado, porque está en nuestras venas, en nuestra sangre. No tendría tendencia a pecar porque la sangre de él no tenía pecado. Ser humano, pero sin pecado. ¿Verdad? No tendría tendencia. Por eso cuando el diablo lo tentó con aquel tipo de tentación, hermano, imagínese usted, el diablo le hace esa oferta a un creyente en este tiempo, lo doblega en segundos, hermano. Le entregaba los reinos, le daba esto, le daba lo otro, y Jesús lo rechazó porque en él no había rastro alguno de pecado, ¿verdad? Nada lo podía hacer caer en tentación,
Pero aún así, nunca, como dijo el apóstol Pablo, aunque era igual a Dios, no se aferró, sino que se humilló y se puso en los brazos del Espíritu Santo para que fortaleciese su carne. Jamás se confió, ¿verdad? Jamás se confió. Entonces, Jesús era un ser santo al 100%. No era un 90%, era 100%. Su vida espiritual era perfecta. Mire cómo es esto. Nuestra vida espiritual, hermano, a veces está viento en popa y a veces hay que ir a recogerla del suelo, hermano. ¿Ah? Porque así son los tiempos del hombre. Pero la vida espiritual de Jesús todos los días estaba al 100%. Todos los días. No dice el libro de Juan que cuando él salió de las aguas bautismales el Espíritu Santo se posó sobre su hombro. ¿Sabe qué significa eso? Es lo que dice el libro del libro de Colosenses, creo capítulo 1, verso 15 en adelante, que dice, porque en él habitó toda la plenitud de la deidad. En él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí plenamente en él. Cuando usted ora y se siente inspirado, lo tocó un poquito el Espíritu Santo, usted ya se descontroló. En Jesús estaba total. En Jesús estaba total el Espíritu Santo. Por eso Jesús solo le dijo al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Ya le dijo Legión. Y el endemoniado, oiga bien, tenía 6,000 demonios en el cuerpo. Ese hombre le dijo, danos permiso de irnos allá. Vete. Ni siquiera dijo te reprendo, es que no dijo nada, man. Solo habló con él y le dio permiso. Porque en él estaba totalmente la deidad del Espíritu Santo. Que es a través, que él mismo dijo, Juan, que es a través del dedo de Dios que expulsa a los demonios, a través del Espíritu Santo. Bueno, debemos rendir nuestro espíritu, personalidad, intelecto, capacidad y voluntad o elección al Espíritu Santo. Si Él, el Consolador o Ayudador, nos ha de conformar a la semejanza de Jesucristo, en su semejanza satisfacemos el deseo de Dios que tiene por nosotros. También satisfacemos nuestra básica necesidad de dirección hacia nuestra meta espiritual, lo cual es la madurez espiritual. Bueno, ahí concluimos, mis amados, solo déjenme terminar aquí.